Días. Hoy os voy a hablar de los usos bibliográficos en el trabajo de investigación, más precisamente la citación. Normalmente en una tesis, en un trabajo de investigación, se citan muchos textos de otros, ideas ajenas de autores de referencia en la materia tratada, el texto objeto de nuestro trabajo, las fuentes primarias, las fuentes secundarias. Elaborando una ficha de lectura, resumimos en varios puntos el autor que nos interesa, es decir, hacemos una paráfrasis y repetimos con nuestras propias palabras el pensamiento del autor. En otros casos, transcribimos fragmentos enteros entre comillas. Luego, cuando pasamos a redactar nuestro trabajo, ya no tenemos el texto a la vista y nos limitamos a copiar fragmentos enteros de nuestra ficha de lectura. Entonces, tenemos que estar seguros de que los fragmentos que copiamos son verdaderas paráfrasis y no citas sin comillas, porque toda omisión por parte del estudiante de cuanto ha sido tomada de terceros, ya sea explícita o implícitamente, incurre en principio de plagio, sobre todo si la cita es textual y no indica la fuente bibliográfica correspondiente o hace pasar por propio lo ajeno. Es una de las más graves acusaciones científicas que puedan pesar sobre un investigador por denotar carencia de rigor y robo de ideas. ¿Cómo se puede estar seguro de que una paráfrasis no es un plagio? Ante todo, si es mucho más breve que el original. Pero existen casos en que el autor dice cosas muy sustanciosas en una frase o periodo breve, de manera que la paráfrasis tiene que ser muy larga, más larga que el fragmento original. En tal caso, no hay que preocuparse de que no aparezcan las mismas palabras, porque a veces es inevitable o francamente útil que ciertos términos permanezcan inmutables. La prueba más segura la tendréis cuando seáis capaces de parafrasear el texto sin tenerlo ante los ojos. Significará que no solo no lo habéis copiado, sino que además lo habéis comprendido. Bien, así pues, la labor de la citación bibliográfica otorga seriedad al trabajo realizado, otorga crédito y reconocimiento a los autores de las ideas que habéis utilizado para hacer vuestro trabajo, permite a quien lea el resultado de nuestro trabajo recrear vuestra investigación y localizar las fuentes con un grado de certidumbre total. ¿Qué es una citación bibliográfica? Pues es un conjunto de datos mediante los que se facilita al lector el origen de los documentos ajenos con los que se ha elaborado o basado el propio trabajo. Todo trabajo que se quiera de rigor debe comportar la correcta citación de todas las ideas ajenas mediante un sistema metódico de referencia bibliográfica. De esto hablaremos más adelante. Bien, entonces las citas son prácticamente de dos tipos. Uno, se cita un texto que después se interpreta. Es una cita directa, es una cita textual o literal. Entonces se transcriben las palabras o las frases textuales enteras de un trabajo, las cuales deben ser en todo momento totalmente fieles al original, incluidos los signos de puntuación, la ortografía, las palabras. Entonces, si por ejemplo prestan incorrecciones ortográficas o de puntuación, se advierte con un SIC inmediatamente tras el error de la cita detectado. 2. Segundo tipo, se cita un texto en apoyo de la interpretación personal, que es la cita indirecta, que es la cita parafraseada o no literal. O sea que no se citan, no se reproducen las palabras textuales del autor, sino que se resumen en propias palabras, parafraseando al texto original, al autor original. En este caso, el investigador se apropia de las ideas ajenas. Hay otro tipo de citas que es la cita de segunda mano o la cita mediada, caso de citar indirectamente por medio de un tercer trabajo que actúa de intermediario. Es una citación que debiera evitarse en la medida de lo posible. Deberíamos siempre buscar la fuente original. Recurrimos a este tipo de citas en caso de imposibilidad de encontrar la fuente original. Cuando, por ejemplo, el original resulta ser
un libro raro, un libro distante, un libro inalcanzable, un manuscrito raro. En este caso se hará avisando de la mediación. Bien, entonces el uso de estas citas textuales implica el uso y el respeto de algunos métodos de citación. Pero antes de pasar a hablar de estos métodos, quiero señalar aquí un punto muy importante. Muchos estudiantes y investigadores se preguntan por si se debe citar por abundancia o con abundancia o con parquedad. Yo diría que las citas deberán ser selectas, no interminables, y es el tipo del trabajo que realizamos que determina el tipo y el uso de las citas y de su tipo. Bien, en lo que se refiere a los métodos, hay 3 métodos más comunes de referencia bibliográfica: notas a pie de página, notas finales y referencias insertadas. Lo importante es seguir un método y ser fiel siempre y al mismo a lo largo del trabajo. O sea que no podemos mezclar en un mismo trabajo 2 de estos métodos o los 3 métodos a la vez. Entonces, tanto la primera o tanto el primer método como el segundo, son las notas a pie de página y las notas finales, son similares. La diferencia reside en que cambia el lugar donde se ubican dichas referencias bibliográficas. Como bien indica su nombre, la primera, nota a pie de página, alude a la propia página donde sucede la citación en su pie de página, y la segunda a final de escrito o libro. El primer método facilita al lector la identificación inmediata de una fuente con solo desviar la mirada al margen inferior de la página, y el segundo obliga al lector a una división de su concentración entre el cuerpo del texto y las páginas finales. El tercer método, las referencias insertadas, es un sistema norteamericano. Se caracteriza por insertar las referencias en el mismo cuerpo, en el cuerpo de la redacción, pero con brevedad. Basta con incluir entre paréntesis el apellido del autor, la fecha de la publicación y el número de página. Es un método muy eficaz. Entonces son los 3 tipos de los 3 métodos de referencia bibliográfica. Con esto terminamos y muchísimas gracias por su atención.